Hola, soy la doctora Mariana Caneloto, especialista en clínica médica en medicina hiperbárica, la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Hiperbárica e Investigación y la directora médica de Biobárica. Como todos sabemos, a fin del 2019, en diciembre, en Wuhan, China, apareció un nuevo patógeno, un nuevo coronavirus que causa complicaciones pulmonares similares al de la epidemia del 2002-2003 en China, al SARS-CoV, característica por el cual comparten similitudes, y se lo denominó SARS-CoV-2. Este virus trae una enfermedad, como todos conocemos, que se llama COVID-19. El virus ingresa a la célula pulmonar, principalmente en el monocito tipo 2, a través de los receptores ECA2, los de la enzima convertidora de angiotensina 2, se internaliza junto con el receptor adentro del neumonocito y empieza a generar toda una respuesta inmunológica en nuestro organismo. Esto lo conocemos y sabemos que en la mayoría de los casos, aproximadamente en un 90% de los pacientes, esa respuesta inmune logra reparar y frenar el proceso. Pero hay un porcentaje de pacientes, entre un 5 y un 10%, que hacen una complicación con una neumonía más severa. Esta complicación está causada por los últimos estudios que se han visto por un proceso inflamatorio. Hay una tormenta de citoquinas que se desarrolla como una respuesta inmune más tardía en relación al virus y que genera todo un proceso inflamatorio severo que lleva a la hipoxemia y que lleva progresivamente a falla multiorgánica. Este proceso inflamatorio va generando más destrucción de los neumonocitos, más liberación de citoquinas proinflamatorias, más exudado, más formación de membrana hialina y menos difusión de oxígeno. Por eso tenemos pacientes con hipoxemia. Teniendo en cuenta la fisiopatogenia del virus, tenemos información adicional sobre la terapia de oxigenación hiperbárica y esta neumonía por coronavirus y la insuficiencia respiratoria. Desde su uso en la gripe española en 1918 con muy buen resultado y nueva evidencia clínica en un trabajo que se hizo en China en pacientes con coronavirus sometidos a terapia de oxigenación hiperbárica, podemos ver cómo es posible contribuir a revertir la hipoxemia y a mejorar la difusión alveolo capilar pulmonar. Si evaluamos un pulmón sano al microscopio y vemos el alvéolo, vemos el saco alveolar, vemos cómo tiene su pared fina, su conexión con el espacio del capilar, con el endotelio vascular, cómo los vasos sanguíneos alrededor transportan la sangre oxigenada. Podemos observar y evaluar la difusión alvéolo capilar pulmonar completa. En un paciente con coronavirus, lo que nosotros observamos es que toda esa estructura alveolar está alterada. Hay grosor en esa membrana que es fina, hay detritus, hay proteínas, hay exudado, mucho exudado y mucha inflamación en ese espacio. Entonces, el espacio que genera la difusión de oxígeno está limitado por todo ese exudado y ese proceso inflamatorio. Hay formación de membrana hialina, entonces la difusión desde el alvéolo a través de la membrana hematoalveolar no ocurre correctamente, entonces empieza a caer la concentración de oxígeno que hay en sangre y en los tejidos y empieza también a dificultarse el intercambio del dióxido. Si hacemos un corte transversal de la vía aérea, podemos ver cómo ocurre esta difusión de oxígeno que les mencionaba a través de la ley de Henry. Nosotros tenemos el gas en un lado en el alvéolo y vemos cómo por la diferencia de presión difunde a las zonas donde hay menos oxígeno, más oxígeno. Podemos observar cómo el glóbulo rojo que viene cargado de dióxido de carbono hace el intercambio en la barrera hematoalveolar y se incorpora el oxígeno, entonces pasamos del color morado al color rojo en la circulación cuando este se completa con la llegada del oxígeno al glóbulo rojo y a los tejidos y permite así llegar a los tejidos. El problema que nosotros tenemos con el pulmón es que depende de una presión. Nosotros sabemos que la ley de Henry es todo gas sometido a presión se diluye en los líquidos. En un paciente sano nosotros respiramos el oxígeno del ambiente, el 21% de oxígeno a una atmósfera. Eso va a permitir que haya un cierto volumen
de oxígeno, de gas en el pulmón y una cierta difusión a la sangre. Si nosotros agregamos más oxígeno, es decir, 100% de oxígeno, vamos a tener más presión y más aire en ese pulmón y vamos a tener más llegada a la sangre, al glóbulo rojo, pero con una limitante que es la saturación de la hemoglobina. Cuando nosotros hablamos de un paciente enfermo con coronavirus y con esto que yo les contaba, que el intercambio al alvéolo capilar pulmonar está muy dificultado por el exudado, por la inflamación, por el aumento de membrana hialina, vamos a tener más oxígeno en el pulmón y menos llegada de ese oxígeno a la sangre. Y cuando yo le agregue a ese paciente oxígeno al 100%, voy a lograr tener más oxígeno en el pulmón, pero la llegada a la sangre, la difusión a la sangre va a ser menor. ¿Qué quiero explicar con esto? Que cuando yo lo que tengo que hacer para cambiar ese factor de que el paciente está en hipoxemia y no logra oxigenarse a pesar del agregado de oxígeno, es aumentar la presión atmosférica. Entonces ahí es donde yo ingreso al paciente en una cámara hiperbárica, aumento la presión atmosférica por arriba de 1.45, lo cual me permite aumentar la difusión alvéolo capilar pulmonar y llegar con el oxígeno a los tejidos y al plasma independientemente de la hemoglobina. Voy a tener una ganancia de aporte de oxígeno a los tejidos mediado por el aumento de la presión. Entonces ahí sí voy a ver, como en este gráfico, cómo voy a tener más oxígeno en el pulmón, más presión que llega del ambiente y más difusión del oxígeno a la sangre. De esa manera yo voy a aumentar la difusión de oxígeno más de 10 veces para su llegada al plasma independientemente de la hemoglobina. Les voy a mostrar en este gráfico del trabajo de los pacientes chinos cómo día tras día la curva de saturación de oxígeno va mejorando en los pacientes después de la terapia de oxigenación hiperbárica. Y ahí vemos cómo la saturación es baja el primer día, cómo sube después de la terapia de oxigenación hiperbárica de la primera sesión, pero al segundo día, en la segunda sesión de terapia hiperbárica, ya la saturación basal es más alta y vuelve a recuperarse después de la cámara hiperbárica y así sucesivamente va mejorando día tras día hasta lograr una saturación normal, viéndose la evolución y la mejoría de estos pacientes que presentaban hipoxemia. Y ahora vemos en esta tomografía de uno de los casos del trabajo chino cómo está todo el exudado y toda la inflamación en el pulmón 5 días antes de comenzar la terapia hiperbárica y después tenemos la imagen un día después de haber realizado 3 sesiones de cámara hiperbárica y se ve claramente cómo se reduce el exudado y el proceso inflamatorio. ¿En cuánto tiempo ocurrió este cambio de mejoría en los pacientes en el trabajo chino? Son 5 sesiones, en 5 días es la recuperación de los pacientes. Entonces podemos concluir que a través de la terapia de oxigenación hiperbárica nosotros logramos llegar con el oxígeno a los tejidos, mayor difusión de oxígeno alvéolo capilar pulmonar, no solo mayor ventilación, no es mayor ventilación, es mayor difusión. Esto permite revertir la hipoxemia y además la terapia de oxigenación hiperbárica tiene un poderoso efecto antiinflamatorio, regula las interleuquinas proinflamatorias, reduce el exudado, algo que ocurre y que es una de las gran problemáticas de los pacientes con COVID-19. Es importante por todos los efectos mencionados y por toda la evidencia clínico-científica que hay sobre los efectos fisiológicos de la terapia de oxigenación hiperbárica, tenerla en cuenta en esta pandemia COVID y poder utilizarla. Ya hay más de 8 ensayos en el mundo en estudios sobre COVID y terapia de oxigenación hiperbárica. Vale la pena seguir apostando a hacer más estudios conociendo los beneficios de esta terapia.